Pablo, conocido también como Saulo de Tarso, es una de las figuras más influyentes del Nuevo Testamento y del cristianismo en general. Su transformación de perseguidor de cristianos a ferviente apóstol de Cristo es una historia de redención y dedicación inigualables. En este video exploraremos la vida y las misiones del apóstol Pablo, desde su dramático encuentro con Jesús en el camino a Damasco, hasta sus extensos viajes misioneros y sus cartas que forman una parte fundamental del Nuevo Testamento. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la pasión y el compromiso de Pablo ayudaron a difundir el Evangelio y establecer las bases de la Iglesia cristiana. Prepárate para inspirarte con la vida y legado de este increíble apóstol. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Solo tienes que darle al botón debajo de este video y suscribirte. Quiero acompañarte en tu caminar con Dios todos los días, así que ven y participa en esta comunidad. Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo, nació en la ciudad prominente del Imperio Romano llamada Tarso, ubicada en la región de Cilicia. Esta ciudad era conocida por su vibrante cultura helenística y como un importante centro educativo. Saulo, como ciudadano romano, tuvo acceso a una educación privilegiada, lo que le permitió estudiar las escrituras hebreas bajo la tutela de Gamaliel, un respetado maestro de la ley judía. En Hechos 22:3 se narra: «Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy». Esta educación bajo Gamaliel le otorgó a Saulo un profundo conocimiento de las Escrituras y una estricta adherencia a la ley mosaica. Desde una edad temprana, Saulo mostró un fervor intenso por las tradiciones de sus antepasados y por la ley mosaica. En Filipenses 3:5-6, Saulo se describe a sí mismo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este fervor lo llevó a convertirse en un fariseo devoto, miembro de una secta judía conocida por su estricta adherencia a la ley y su separación de los gentiles y de cualquier influencia que consideraran impura. En Jerusalén, Saulo se destacó por su determinación de defender la fe judía contra lo que él percibía como herejías. Fue en este contexto que se enteró de un nuevo grupo emergente, los seguidores de Jesús de Nazaret, a quienes se referían como los del camino. Este grupo proclamaba que Jesús era el Mesías prometido y que había resucitado de los muertos, desafiando las creencias religiosas establecidas. Convencido de que este movimiento era una grave amenaza para la pureza del judaísmo, Saulo se dedicó a perseguir a los cristianos con una pasión feroz. En Hechos 8:3 se narra: «Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel». Este celo persecutorio lo llevó a ser un temido adversario de los primeros cristianos. La primera mención significativa de Saulo en la Biblia se encuentra en el relato del martirio de Esteban, uno de los primeros diáconos y un ferviente predicador del Evangelio. Saulo estaba presente y consintió en la ejecución de Esteban, guardando las ropas de los que apedrearon al joven diácono. En Hechos 7:58-60 se narra este evento: «Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió». Después del martirio de Esteban, Saulo intensificó su persecución contra los cristianos. Con la determinación de acabar con el movimiento cristiano, partió hacia Damasco con cartas de autorización del sumo sacerdote. Estas cartas le permitían arrestar a cualquier seguidor de Jesús y llevarlos a Jerusalén para ser juzgados. En Hechos 9:1-2 se narra: Saulo,
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En el camino a Damasco, cuando estaba cerca de la ciudad, ocurrió algo extraordinario. De repente, una luz del cielo, más brillante que el sol, lo rodeó. Esta luz era tan intensa que Saulo cayó al suelo, cegado por su resplandor. En medio de esta luz, escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Desconcertado y temeroso, Saulo respondió: «¿Quién eres, Señor?». La voz le contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se quedaron mudos de asombro. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Hechos 9:4-7 describe este evento. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo: «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Después del impactante encuentro con Jesús, Saulo quedó completamente ciego. La luz brillante que lo había rodeado no solo lo dejó desorientado, sino que también afectó su visión física. Incapaz de ver, Saulo fue llevado de la mano por sus compañeros de viaje hasta la ciudad de Damasco. En Hechos 9:8-9 se narra: «Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió». Durante 3 días, Saulo permaneció en esa condición, completamente ciego, sin comer ni beber. Estos 3 días de oscuridad y ayuno fueron un tiempo de profunda reflexión y arrepentimiento. Mientras tanto, en Damasco, el Señor habló en una visión a un discípulo llamado Ananías. Aunque inicialmente dudoso debido a la reputación de Saulo como perseguidor, Ananías obedeció la instrucción divina de ir a buscar a Saulo. Dios le había revelado que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Ananías fue a la casa donde Saulo se hospedaba. Al entrar, puso sus manos sobre Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese momento, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y pudo ver de nuevo. Esta recuperación milagrosa de la vista no solo restauró su visión física, sino que también simbolizó la apertura de sus ojos espirituales a la verdad de Cristo. En Hechos 9:17-18 se narra este evento. Ananías fue a la casa y, entrando, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Saulo, reconociendo la grandeza de la gracia que había recibido, se levantó y fue bautizado inmediatamente. El bautismo fue un acto de obediencia y una declaración pública de su nueva fe en Jesús. Luego, Saulo comió y recuperó sus fuerzas. Tras su milagrosa conversión y recuperación de la vista, Saulo pasó varios días con los discípulos en Damasco. La transformación en su vida fue tan radical y evidente que casi inmediatamente comenzó a predicar en las sinagogas de la ciudad. Su mensaje era claro y contundente: Jesús es el Hijo de Dios. Los que lo escuchaban quedaban asombrados y perplejos. Sabían que este era el mismo hombre que en Jerusalén había perseguido ferozmente a los seguidores de Jesús y que había venido a Damasco con la intención de arrestarlos. Sin embargo,
ahora predicaba a favor de aquel a quien antes perseguía. En Hechos 9, 19, 21 se narra este cambio. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? La valentía y el fervor de Saulo al proclamar el Evangelio en Damasco no pasaron desapercibidos. Su predicación se centraba en demostrar que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas, utilizando su profundo conocimiento de la ley y los profetas para argumentar su caso. Su habilidad para conectar las profecías del Antiguo Testamento con la vida, muerte y resurrección de Jesús sorprendió a muchos y causó gran conmoción entre los judíos de la región. En Hechos 9:22 se narra: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Sin embargo, esta transformación también despertó la hostilidad de aquellos que no aceptaban el mensaje de Jesús. Al ver que Saulo ganaba cada vez más seguidores y que su predicación era convincente, algunos de los judíos comenzaron a conspirar para matarlo. La oposición a Saulo se hizo tan intensa que sus seguidores tuvieron que idear un plan para salvarlo. Una noche, lo bajaron en una canasta a través de un agujero en la muralla de la ciudad, permitiéndole escapar de sus perseguidores. En Hechos 9, 23, 25 se narra: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Después de escapar, Saulo regresó a Jerusalén con el fervor renovado de su fe en Cristo. Deseaba unirse a los discípulos y compartir su testimonio con aquellos que aún dudaban de su transformación. Sin embargo, la acogida no fue inmediata. Muchos discípulos en Jerusalén todavía temían a Saulo, recordando su pasado como perseguidor de la iglesia. En Hechos 9:26 se narra: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Fue entonces cuando Bernabé, conocido por su generosidad y espíritu conciliador, tomó a Saulo bajo su protección. Bernabé llevó a Saulo ante los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado. También les relató cómo Saulo había predicado valientemente en Damasco en el nombre de Jesús. Gracias al testimonio de Bernabé, los apóstoles aceptaron a Saulo en su círculo. En Hechos 9, 27, 28 se narra: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía predicando denodadamente en el nombre del Señor. Con el llamado del Espíritu Santo y la imposición de manos por parte de la iglesia en Antioquía, Pablo y Bernabé fueron enviados en su primer viaje misionero. Este viaje los llevó a través de Chipre y varias regiones de Asia Menor, la actual Turquía. En la isla de Chipre comenzaron en Salamina, predicando en las sinagogas judías. Luego viajaron a Pafos, donde tuvieron un encuentro significativo con el procónsul Sergio Paulo, quien se convirtió al cristianismo después de presenciar cómo Pablo, en el poder del Espíritu, confrontaba al mago Elimas y lo dejaba ciego. En Hechos 13, 6, 12 se narra: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh,
lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a alguien que le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Desde Chipre, viajaron a Perge en Panfilia y luego a Antioquía de Pisidia. En esta Antioquía, Pablo predicó en la sinagoga, y aunque muchos judíos y prosélitos gentiles creyeron, también enfrentaron una fuerte oposición de los líderes judíos. Esto marcó el inicio de un patrón que se repetiría: predicar primero a los judíos y luego, al enfrentar rechazo, volcarse hacia los gentiles. En Hechos 13:14 se narra: Pablo y sus compañeros, haciéndose a la mar desde Pafos, llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. En Iconio, su predicación tuvo un gran impacto, pero nuevamente encontraron resistencia, lo que los llevó a huir a Listra y Derbe. En Listra, Pablo sanó a un hombre cojo, lo que llevó a la multitud a intentar adorarlo a él y a Bernabé como dioses. Sin embargo, poco después, Pablo fue apedreado por la multitud, instigada por los judíos y dejado por muerto. Milagrosamente, se recuperó y continuó su misión en Derbe. En Hechos 14:19-20 se narra: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo, ahora consolidado como líder y apóstol de los gentiles, emprendió otros 2 viajes misioneros que ampliaron aún más el alcance del Evangelio. Acompañado por Silas y posteriormente por Timoteo y Lucas, Pablo viajó a través de Siria y Cilicia, fortaleciendo las iglesias. En este viaje recibieron la visión del varón macedonio que los llamó a Europa. Así, llevaron el Evangelio a Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, estableciendo iglesias y enfrentando desafíos y persecuciones en cada lugar. En Hechos 16:9-10 se narra: Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados después de liberar a una esclava poseída por un espíritu de adivinación. Mientras estaban en prisión, un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, liberando a todos los prisioneros. El carcelero, temiendo por su vida, estaba a punto de suicidarse, pero Pablo lo detuvo y le predicó el Evangelio, llevándolo a él y a su familia a la fe en Cristo. En Hechos 16:25-34 se narra este evento. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa
de haber creído a Dios. Este viaje se centró en fortalecer las iglesias existentes. Pablo pasó un tiempo considerable en Éfeso, donde su ministerio tuvo un gran impacto, al punto de provocar disturbios debido a la disminución del comercio de ídolos. Desde Éfeso, continuó visitando y fortaleciendo las iglesias en Macedonia y Grecia. En Hechos 19, 23, 27, se narra el disturbio en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la grandiosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero». El ministerio de Pablo en Antioquía y sus viajes misioneros transformaron el paisaje del cristianismo. Sus cartas a las iglesias, muchas de las cuales fueron escritas durante estos viajes, forman una parte fundamental del Nuevo Testamento y continúan guiando y edificando a los creyentes hasta el día de hoy. Pablo es el autor de una gran parte del Nuevo Testamento. Sus cartas a las iglesias, como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón, son fundamentales para la doctrina cristiana. En estas epístolas, Pablo aborda temas esenciales como la justificación por la fe, la gracia de Dios, la vida en el Espíritu, la unidad de la Iglesia y la ética cristiana. Sus escritos no solo instruyen a las primeras comunidades cristianas, sino que continúan guiando a los creyentes hoy en día. En Romanos 1:1-7 se puede leer: «Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Pablo fue un teólogo profundo y brillante. Su comprensión de la relación entre la ley y la gracia, la universalidad del Evangelio y la naturaleza de la Iglesia como el cuerpo de Cristo han sido fundamentales para la teología cristiana. Su insistencia en que la salvación es por gracia mediante la fe y no por obras ha sido un pilar central de la fe cristiana. En 1 Corintios 1:1-3 se puede leer: «Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». A lo largo de sus viajes misioneros, Pablo plantó numerosas iglesias en regiones clave del Imperio Romano. Desde Asia Menor hasta Grecia, las comunidades cristianas fundadas por Pablo se convirtieron en centros de evangelización y discipulado. Estas iglesias no solo sobrevivieron, sino que florecieron, convirtiéndose en faros de luz en sus respectivas regiones. En Hechos 16:5 se narra: «Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día». Pablo no solo predicó el Evangelio, sino que también discípulo y formó a líderes para continuar la obra. Timoteo, Tito y muchos otros fueron monitoreados por Pablo y desempeñaron roles cruciales en la expansión y fortalecimiento de la iglesia.
Su enfoque en la formación de líderes aseguró que la misión cristiana continuara mucho después de su muerte. Pablo sufrió mucho de distintas maneras. Fue apedreado en Listra, azotado en varias ocasiones, encarcelado en Filipos y Éfeso, y continuamente perseguido por sus oponentes, tanto judíos como gentiles. En 2 Corintios 11, 24-27, Pablo describe en detalle algunos de sus sufrimientos. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Pablo fue encarcelado en múltiples ocasiones. Sus cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a Filemón fueron escritas mientras estaba bajo arresto en Roma. A pesar de su encarcelamiento, Pablo continuó predicando y enseñando, aprovechando cada oportunidad para compartir el Evangelio. En Hechos 28, 16, 30, 31 se narra: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Según la tradición cristiana, Pablo fue martirizado en Roma bajo el emperador Nerón. Aunque los detalles exactos de su muerte no se encuentran en el Nuevo Testamento, se cree que fue decapitado, una forma de ejecución reservada para ciudadanos romanos. Su disposición a morir por su fe es un testimonio poderoso de su devoción y amor por Cristo. En 2 Timoteo 4, 6, 8 se puede leer: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El legado de Pablo es profundo y duradero. Sus enseñanzas, sus escritos y su ejemplo personal han influenciado a millones de creyentes a lo largo de los siglos. A través de sus sufrimientos y persecuciones, Pablo demostró una fe inquebrantable y un amor sacrificial por Cristo y por la Iglesia. Su vida es un testimonio del poder transformador del Evangelio y de la misión a la que todos los cristianos estamos llamados: proclamar a Jesús como el Salvador del mundo y vivir vidas que reflejen su amor y gracia. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.